Otilia Baxter apagó el despertador y se estiró en la cama. Al otro lado de la ventana del edificio de 5 plantas, el cielo de Prescott Valley se teñía de la luz rosácea del amanecer otoñal. A pesar del calor que sentía bajo las sábanas, se obligó a levantarse. Faltaba poco más de 1 hora para irse a trabajar y aún tenía que despertar a Pearl. Sin hacer ruido por el pasillo de su pequeño piso, Otilia se asomó a la habitación de su hija. Perla, de 7 años, dormía abrazada a un conejo de peluche hecho jirones, lo único que la niña se había llevado de su antigua casa tras el divorcio. Otilia se quedó inmóvil en la puerta. A veces sentía que esos momentos matutinos, en los que podía limitarse a contemplar a su hija dormida, eran los más preciosos de su vida. Perla, cariño, es hora de levantarse. Otilia pasó suavemente la mano por el rebelde pelo castaño de su hija. La niña arrugó la nariz y rodó sobre su otro costado. 5 minutos más, mamá. No, cariño. ¿Recuerdas que hoy hay examen de matemáticas? A la señorita Caldwell no le gustan los retrasos. Al oír hablar de su profesora, Pearl abrió los ojos de mala gana. Su profesora de matemáticas tenía fama de ser la más estricta de la escuela primaria Prescott Valley, y ni siquiera los más traviesos se atrevían a saltarse sus normas. Mientras Perla se lavaba la cara, Otilia preparó el desayuno: avena con manzanas y canela. El presupuesto era demasiado ajustado para un desayuno variado, pero ella intentaba compensarlo con pequeños trucos culinarios. «Mamá, ¿podemos ir al cine el sábado?», preguntó Pearl mientras se servía cuidadosamente la avena con una cuchara. Kelsey dijo que echaban un nuevo dibujo animado de dragones. Otilia tomó un sorbo de café, tratando de ocultar su confusión. Faltaban 10 días para el día de paga y solo tenía $94 en la cuenta. De esa cantidad, tenía que reservar 50 para los servicios públicos. «Ya veremos, cariño. Primero la prueba, luego el cine, ¿vale?». Pearl asintió, aunque su cara mostraba que sabía que la respuesta era más un no que un sí. Para tener 7 años, era sorprendentemente perspicaz. «Crece demasiado deprisa», pensó Otilia, mirando el rostro concentrado de su hija. Después de desayunar, salieron de casa. Octubre había sido inusualmente frío en Prescott Valley, y Otilia había tenido que gastarse casi toda la paga extra de septiembre en una chaqueta nueva para Pearl. La vieja se le había quedado pequeña. «Los niños crecen muy deprisa. Te recogeré a las 3, prepárate», dijo Otilia al dejar a su hija en la puerta del colegio. «Buena suerte con los números». Perla sonrió, mostrando su diente delantero recién perdido, y echó a correr hacia el rebaño de compañeros. Otilia la miró de reojo y se dirigió a la parada del autobús. Su viejo Ford se había averiado hacía 15 días, y para repararlo necesitaba una suma de dinero de la que, sencillamente, no disponía. Thorin había vuelto a fallar en el pago mensual de la pensión alimenticia, la 4ª vez en un año. La oficina de la compañía de seguros Hartwell & Associates estaba situada en el centro de la ciudad, en un edificio de cristal que los lugareños llamaban el Acuario. Otilia trabajaba allí desde hacía 3 años, desde que Pearl y ella se habían mudado a Prescott Valley después de divorciarse. «Buenos días, Tilly», la saludó Ruby, una chica pelirroja y pecosa que trabajaba en el departamento de seguros de automóviles. «Pareces cansada». «Buenos días», sonrió cansada Otilia. «Anoche estuve despierta hasta medianoche ocupándome del caso Patterson». «Ah, esas inundaciones», asintió Ruby comprensiva. «Por cierto, Higgs te estaba buscando. Parecía más serio que de costumbre, si es que eso era posible». Otilia suspiró. Malcolm Higgs, su superior inmediato, tenía fama de pesimista y quisquilloso. Normalmente llamaba a los empleados a su despacho solo para reprenderlos o asignarles un caso especialmente difícil. «Buenos días, señor Higgs». Se asomó Otilia al despacho del supervisor después de extender los papeles sobre su mesa. «Ah, Baxter. Por fin. Higgs».
Un hombre corpulento de pelo calvo ni siquiera levantó la vista de su monitor. Tome asiento. Tengo un nuevo caso para usted. Especial. Especial, en boca de Higgs, solía significar problemático. Otilia se preparó interiormente para lo peor. La granja de Penny Rogers en el extremo oeste de la ciudad. El fuego destruyó un cobertizo de maquinaria, seguro de primas, pero se sospecha que fue provocado. Necesitamos una inspección detallada, entrevistas a testigos, lo de siempre, pero... Higgs finalmente la miró. Esta vez sin demora. Rogers es primo de nuestro alcalde. Entiendo, asintió Otilia. ¿Cuándo empezamos? Ayer. Higgs le deslizó el expediente. Pero esta tarde también servirá. Y Baxter, añadió cuando ella ya estaba en la puerta. Nada de detective aficionado, solo los hechos. Volviendo a su escritorio, Otilia se sumergió en el estudio del caso. Fotografías del cobertizo incendiado, declaraciones de los vecinos, el informe de los bomberos. A primera vista, todo parecía un siniestro normal, pero había algo en el papeleo que la confundía. El papeleo era demasiado perfecto, el testimonio demasiado detallado. Era como si alguien lo hubiera preparado todo de antemano para la inspección. Repasando los documentos, Otilia recordó involuntariamente cómo había conocido a Thorin. Hacía casi 10 años, cuando trabajaba como pasante en un pequeño bufete de Seattle. Thorin Pembroke les asesoraba en materia de seguros. Alto, de penetrantes ojos azules y un encanto que hacía derretirse a todas las mujeres de la oficina. La invitó a cenar el mismo día que se conocieron. Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después se casaron y un año más tarde nació Pearl. Los 3 primeros años de matrimonio parecieron perfectos. Luego empezaron los problemas. Primero los pequeños. Thorin llegaba cada vez más tarde al trabajo, se volvía irritable. Luego más serios. Llamadas extrañas, ausencias inexplicables. Y entonces llegaron los hombres trajeados y mostraron sus identificaciones. Thorin Pembroke era sospechoso de fraude y malversación de pólizas. Otilia recordaba aquella tarde con claridad cristalina. Pearl viendo dibujos animados en el salón y ella y Thorin gritándose en la cocina. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, susurró, temiendo que su hija la oyera. Vas a ir a la cárcel. No estoy en peligro de nada, hizo un gesto Thorin. Solo un pequeño problema, eso es todo. Pero el pequeño problema se convirtió en una investigación seria. Aunque Thorin consiguió evitar el juicio, su reputación quedó destruida. Ya no había trabajo para él en Seattle. Empezó a beber, a desquitarse con Otilia e incluso con la pequeña Pearl. La gota que colmó el vaso fue la noche en que llegó a casa borracho y rompió todos los cuadros del salón. A la mañana siguiente, Otilia pidió el divorcio. 3 meses después, ella y su hija de 4 años se mudaron a Prescott Valley, más cerca de su tía Lorraine, la única pariente que se ofreció a ayudarla. Thorin no puso trabas al divorcio e incluso aceptó una generosa pensión alimenticia. Debía de sentirse culpable. Pero los pagos fueron regulares solo durante los 6 primeros meses. Luego empezaron los retrasos, las excusas, y el año pasado el dinero solo llegaba una vez al trimestre. Otilia sabía que Thorin se había ido a Phoenix, pero todos los intentos de ponerse en contacto con él a través de su abogado habían sido en vano. Era como si hubiera decidido apartarla a ella y a Pearl de su vida. El sonido de un teléfono móvil sacó a Otilia de sus recuerdos. Miró la pantalla. El número del colegio de Pearl. «¿Señorita Baxter?», sonó la voz de la secretaria del colegio. Pearl tenía fiebre, probablemente un resfriado. ¿Podría recogerla temprano? Otilia miró el reloj. Faltaban 40 minutos para la hora de comer y después tenía que ir a la granja Rogers. «Claro, enseguida voy», contestó. Colgó el teléfono y se dirigió al despacho de Higgs para explicarle la situación. El jefe la escuchó con una expresión agria en el rostro. «De acuerdo, Baxter», suspiró,
Pero te espero en la granja Rogers mañana por la mañana, y el informe debe ser impecable. Mientras Otilia viajaba en el taxi hacia la escuela, calculó mentalmente el presupuesto. Un viaje imprevisto, medicamentos para Perla, tal vez una visita al médico. Y luego estaba el coche averiado y el cine que su hija esperaba con impaciencia. Thorin tenía que haber enviado el dinero hace 15 días. Quizá deberíamos volver a contactar con su hermana. Evelina siempre parecía más sensata que su hermano, aunque no habían estado en contacto desde la mudanza. Perla estaba sentada en el consultorio médico de la escuela, envuelta en una manta a cuadros. Sus mejillas ardían con un rubor malsano. «Lo siento, mamá», susurró al ver a Ottilie. «No quería interrumpir tu trabajo». Otilia se agachó junto a su hija y le acarició la cabeza. «Nunca me estorbas, cariño. Eres lo más importante de mi vida, ¿recuerdas?» En casa, acostó a Perla, le dio un antitérmico y le preparó un té caliente con limón y miel. Después de comprobar su temperatura, 38,2, Otilia decidió que si no bajaba por la noche, tendría que llamar a un médico. Mientras Pearl dormía la siesta, Otilia se sentó a la mesa de la cocina con su portátil para trabajar a distancia. Mientras estudiaba los documentos del caso de la granja, observó algunas coincidencias extrañas en las declaraciones de los testigos. Era como si alguien les hubiera enseñado lo que tenían que decir. El teléfono móvil volvió a sonar. En la pantalla apareció un número desconocido con prefijo de Arizona. «Oiga», respondió Otilia, apartando el portátil. «¿Tilly? Soy yo». Era una voz que reconocería entre mil. Thorin, después de casi un año de silencio. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó ella con frialdad. «No te enfades, Tilly», dijo él con una risita en la voz. «Solo quería ver cómo os iba a ti y a Perla». «¿Ahora?» Después de un año ignorando llamadas y cartas. Después de no haber pagado 4 veces la pensión alimenticia. Más o menos. He estado teniendo dificultades financieras. Siempre tienes problemas financieros, Thorin. Otilia sintió que la ira hervía en su interior. Pearl y yo tenemos verdaderos problemas por esto. Está enferma. Tengo que pagar su medicación, las reparaciones del coche. Ayer transferí el dinero, la interrumpió Thorin. Duplica la cantidad. Comprueba la cuenta. Otilia guardó silencio. Era tan propio de Thorin desaparecer durante meses y luego reaparecer con grandes gestos. «Gracias», dijo finalmente. «No compensará tu ausencia de la vida de tu hija, pero al menos nos ayudará a llegar a fin de mes». «Pensaba venir la semana próxima», dijo Thorin de pronto. «A verte a ti. Echo de menos a Perla». Otilia se puso tensa. Thorin no había visto a su hija desde hacía más de 2 años. ¿Qué había cambiado ahora? ¿Por qué el repentino interés? «Es mi hija, Tilly. Tengo derecho a verla». «Lo tienes», aceptó Otilia. «Pero te lo advierto, si vuelves a romperle el corazón, si prometes algo y no lo cumples». «He cambiado», dijo con una seriedad inusual en su voz. Y era verdad. Después de la conversación, Otilia permaneció sentada durante mucho tiempo, con la mirada perdida. No creía a Thorin, no podía creerle. Demasiadas promesas había roto, demasiado dolor había causado, y sin embargo, era el padre de Perla. «¿Mamá?» La voz somnolienta de su hija la sacó de su ensueño. «Tengo sed». Otilia se levantó y se dirigió al dormitorio de su hija con una taza de té recién hecho. Mirando a Perla, pensó en cuánto de Thorin había en sus rasgos, los mismos ojos azules, la misma barbilla testaruda. «¿Has estado soñando?», preguntó Otilia acomodando la manta. «Sí», Perla sorbió el té. «He soñado con papá. Venía en un coche grande y me traía un dragón. Uno de verdad». Otilia sonrió, ocultando su ansiedad. «Es solo un sueño, cariño. Lo sé». Perla recostó la cabeza en la almohada. «Los dragones de verdad no existen, y los padres no vuelven tras 2 años de ausencia», pensó Otilia.
pero guardó silencio. Besó a su hija en la frente y salió de la habitación en silencio. Decidió revisar la cuenta bancaria para ver si las palabras de Thorin eran ciertas. Para su sorpresa, el dinero había llegado, incluso más de la doble cantidad prometida. Aquello era alarmante. Thorin nunca era generoso sin motivo. Volviendo a su portátil, Otilia intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la llamada de su ex marido. Algo en aquella repentina generosidad y en el deseo de ver a su hija la mantenía en vilo. Su intuición, perfeccionada durante años como tasadora de seguros, le decía que Thorin tramaba algo, y normalmente sus planes no presagiaban nada bueno. Afortunadamente, por la mañana la temperatura de Perla había bajado y la niña se sentía mucho mejor. Otilia estaba decidida. Hoy inspeccionaría la granja de los Rogers y luego volvería a sus asuntos habituales. La noticia del repentino regreso de Thorin a sus vidas seguía siendo un peso desagradable en algún lugar de su mente, pero decidió no pensar en ello, al menos hasta la semana próxima. ¿Estás segura de que quieres ir a la escuela?, preguntó Otilia, de pie en la puerta de la habitación de su hija. Puedes quedarte en casa otro día. Perla, ya completamente vestida, se abrochaba la mochila. Mamá, estoy bien. Además, hoy tenemos clase de arte. Vamos a hacer collages de otoño. Otilia sonrió. A veces su hija parecía mucho mayor que sus 7 años, tan responsable, tan comprensiva. Era encantador y triste al mismo tiempo. Está bien, pero si te encuentras mal, llama enseguida. Aquella mañana, el trayecto hasta el colegio duró más de lo habitual. Su viejo Ford había sido reparado con el dinero que Thorin había enviado. El mecánico había advertido que era una solución temporal, pero era importante que Otilia tuviera cierta movilidad, sobre todo con el próximo viaje a la granja. Se despidió de Pearl en la puerta de la escuela y se dirigió a la oficina. Higgs, contrariamente a lo esperado, estaba de buen humor. Baxter, llegas justo a tiempo, asintió al verla. He quedado con Rogers para verte a las 11. Le he enviado toda la documentación a su correo. La granja de Penny Rogers estaba a media hora en coche del centro de Prescott Valley. De camino, Otilia echó un vistazo a los documentos que había impreso aquella mañana. La historia parecía normal. Un incendio en un granero donde se almacenaba maquinaria agrícola, una pérdida de una cantidad decente de dinero. Pero había algo raro en el momento. Rogers había aumentado la cobertura del seguro el día anterior al incendio y había pedido un préstamo para la granja justo una semana antes del incidente. Al llegar a la granja, Otilia se dio cuenta de que la propiedad parecía demasiado cuidada para un lugar en el que se acababa de producir un incendio. En tales situaciones, el patio suele estar lleno de escombros, mangueras y restos de materiales de construcción. Aquí, sin embargo, estaba limpio y ordenado. Penny Rogers, una mujer de unos 50 años con el pelo rubio perfectamente peinado, se reunió con ella en el porche de la casa principal. La señorita Baxter sonrió, tendiéndole la mano. Es un placer conocerla por fin. Higgs dice que es usted la mejor tasadora de la empresa. Otilia dudaba de que Higgs pudiera haber dicho algo así, pero le devolvió la sonrisa amablemente. Me gustaría inspeccionar primero el lugar del incendio, si no le importa. Rogers la condujo al extremo más alejado de la propiedad, donde se encontraba el granero incendiado. Lo que quedaba de él era el casco carbonizado de un edificio y las partes metálicas ennegrecidas de lo que había sido maquinaria agrícola. Todo ocurrió de noche, dijo Penny mientras Otilia examinaba los restos y tomaba notas en su cuaderno. Me despertó un estruendo y, cuando miré por la ventana, el granero ya estaba envuelto en llamas. Los bomberos no llegaron hasta 40 minutos después, cuando ya no quedaba nada que salvar. Otilia asentía mientras escuchaba la historia, pero lo que le llamó la atención fue algo extraño. No había olor a quemado. Normalmente, tras un incendio de esta magnitud, el olor perduraba durante semanas. Aquí olía a hierba recién cortada y a algo dulce,
tal vez manzanas del huerto que había cerca. ¿Cuándo fue exactamente el incendio, señorita Rogers? Hace 10 días, del sábado por la noche al domingo por la noche, hacia las 2 de la madrugada. Otilia observó mentalmente que en 10 días el olor podría haberse disipado, sobre todo porque el cobertizo estaba al aire libre. Aún así, algo la inquietaba. Usted mencionó en el informe que aquí se guardaba un tractor nuevo. Otilia comprobó los registros. Un modelo John Deere comprado hace solo 2 meses. Sí, Penny se tensó visiblemente. Me costó un dineral, pero ¿qué se le va a hacer? Hoy en día no se puede cultivar sin un buen equipo. Otilia continuó su inspección, tomando fotografías y notas. Su experiencia le sugería que el caso podía estar relacionado con un fraude al seguro, pero no había pruebas directas. En tales casos, era importante reunir todos los datos posibles y estar muy atenta a los detalles. Señorita Rogers, ¿le importa que hable con su personal? El informe menciona que hay 3 personas trabajando en la granja en todo momento. Por supuesto, sonrió Penny tensa. Pero debo advertirle que no hablan inglés. Son mexicanos. No se preocupe, yo hablo un poco de español. La conversación con los campesinos fue aún más instructiva de lo que Otilia esperaba. A pesar de su recelo inicial, uno de ellos, un anciano llamado Ernesto, dijo que el día anterior al incendio había visto al dueño y a un desconocido manteniendo una larga conversación cerca del granero. El hombre parecía preocupado, y Penny se quedó inusualmente pensativa tras esta conversación. De vuelta a su coche tras la inspección, Otilia elaboró mentalmente un informe. Había algunos puntos sospechosos, pero nada que pudiera considerarse una prueba directa de fraude. Tenía que comprobar algunos detalles más. Si realmente se había comprado el tractor del modelo especificado, si Penny Rogers tenía problemas financieros que pudieran haber sido un motivo para organizar el incendio. Sentada en el coche, Otilia abrió su portátil y se conectó a Internet móvil. Decidió consultar el historial bancario de Rogers. Ese tipo de información no solía formar parte de una comprobación de antecedentes estándar, pero su intuición le decía que allí podría aparecer algo importante. Tras unos minutos de búsqueda en la base de datos de la empresa, Otilia encontró lo que buscaba. En los últimos 6 meses, Penny Rogers había solicitado 3 veces un préstamo al banco y se lo habían denegado. Las cosas no habían cambiado hasta hacía un mes, cuando pidió a otro banco un préstamo garantizado con la granja. La cantidad era considerable, y la mayor parte del dinero se retiró en efectivo en los primeros días. Algo no va bien aquí, pensó Otilia, tomando notas. No era investigadora ni policía. Su trabajo consistía únicamente en evaluar los daños e identificar las circunstancias sospechosas. Pero los años de trabajo en el sector de los seguros le habían enseñado a ver patrones donde una persona normal solo habría notado coincidencias. Al mirar el reloj, Otilia se dio cuenta de que había pasado en la granja más tiempo del previsto. Eran casi las 2 de la tarde y aún tenía que volver a la oficina para hacer un informe preliminar. El teléfono móvil que estaba en el asiento del copiloto vibró de repente. Escuela Pearl, apareció la pantalla. Otilia sintió una punzada de alarma. Normalmente el colegio no llamaba sin un motivo serio. ¿Hola? ¿Señorita Baxter? La voz de la secretaria del colegio sonaba preocupada. Hemos tenido un pequeño problema. Pearl no se presentó a su clase de la tarde. La maestra pensó que usted la había recogido después del almuerzo, pero revisamos el libro de registro. Nadie había firmado una autorización para salir. Otilia sintió un escalofrío en su interior. Perla nunca había faltado a clase sin permiso. No era propensa a escaparse ni a hacer travesuras. Yo no me la llevé, respondió Otilia rápidamente. ¿Has mirado en el recinto escolar? Quizá esté en la biblioteca o en la sala de medicina. Hemos mirado en todas partes, dijo la secretaria con verdadero pesar. No está por ninguna parte. Pensábamos que... Ahora mismo voy, interrumpió Otilia y cortó la llamada.
Le temblaron las manos al arrancar el coche. La parte lógica de su mente trató de convencerla de que no pasaba nada. Tal vez Perla había decidido ir a casa de su amiga después de clase y se había olvidado de avisarla. O tal vez se había sentido mal y había pedido volver a casa, y el mensaje se había perdido. Pero su intuición maternal gritaba peligro. El trayecto, que por la mañana había durado media hora, ahora parecía interminable. Otilia había infringido varias leyes de tráfico al saltarse un semáforo en amarillo y conducir a toda velocidad por la calle principal de Prescott Valley. Un coche de policía ya estaba aparcado frente a la escuela. A Otilia le dio un vuelco el corazón. La situación era más grave de lo que pensaba. El director, el señor Ellison, la recibió en su despacho. Un policía uniformado estaba sentado a su lado. Señorita Baxter, el director se levantó para recibirla. Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad. Pearl salió de la escuela a la hora del almuerzo. Salió por una puerta lateral. Nadie la acompañó. Parece que se fue voluntariamente. No hubo señales de coacción. Eso es imposible. Otilia negó con la cabeza. Perla no se iría sin permiso. Ella nunca... Señora, intervino el policía, a veces los niños actúan de forma imprevisible, pero antes de dar la alarma, podría comprobar si está en casa. A menudo ocurre que un niño decide volver a casa si se encuentra mal o se aburre. Otilia asintió, aunque estaba casi segura de que Perla no estaba en casa. Llamaría. Siempre lo hacía, pero valía la pena comprobarlo. Otilia marcó el número de su casa. Zumbó. No contestó nadie. «Me voy a casa», dijo, poniéndose de pie. «Te llamaré en cuanto sepa algo». «También le recomiendo que pregunte a sus amigos y vecinos», añade el policía. «Si no encontramos al niño en una hora, iniciaremos una búsqueda oficial». Mientras salían del colegio, Otilia repasó rápidamente en su mente los posibles lugares donde podía estar Perla, amiga de Kelsey, pero solían avisar a los padres con antelación. La tía Lorraine vivía a 20 minutos, pero Perla no sabía cómo llegar por su cuenta. Tal vez... Sonó el móvil. Era un número desconocido. «¿Oiga?» Otilia contestó apresuradamente. «¿Mamá?» La voz de Pearl era tranquila pero calmada. «Mamá, hay una tía en tu habitación, te ha abierto...» La conexión se cortó de repente. Otilia miró el teléfono horrorizada, intentando devolver la llamada, pero el número ya no estaba disponible. «A casa. Tenemos que volver a casa». Otilia no recordaba cómo había llegado a su piso. Todo el trayecto se convirtió en un borrón de miedo y plegarias desesperadas. Al aparcar delante de la casa, se dio cuenta de que aún le temblaban las manos. Llevaba el teléfono en el bolsillo y ya había marcado el 911, manteniendo el dedo sobre el botón de llamada por si necesitaba ayuda inmediata. Mientras subía las escaleras hasta el cuarto piso, Otilia intentó calmarse y pensar racionalmente. Perla estaba en casa. Eso era lo más importante. Parecía asustada, pero no presa del pánico. Y había una mujer en el piso, quizá una vecina, o un repartidor al que Pearl abrió la puerta. Pero ¿cómo llegó Pearl a casa en mitad de la jornada escolar? ¿Y por qué llamó desde un número desconocido? La puerta del piso estaba cerrada. Otilia introdujo con cuidado la llave en la cerradura, procurando no hacer ruido. Si realmente había un intruso, el factor sorpresa podía ser importante. El pasillo estaba silencioso y oscuro. Otilia entró de puntillas en el salón, vacío. Tampoco había nadie en la cocina, aunque había un vaso de zumo sobre la mesa, señal inequívoca de que Perla estaba en casa. ¿Perla? Otilia llamó en voz baja. No obtuvo respuesta. El miedo se apoderó de su garganta. Se dirigió lentamente hacia el dormitorio. La puerta estaba entreabierta y dentro ardía una luz. Otilia respiró hondo y empujó la puerta con determinación. El dormitorio de Otilia parecía arrasado por un pequeño huracán. Los cajones de la cómoda habían sido arrancados y su contenido estaba parcialmente tirado por el suelo. La colcha de la cama se había caído y las almohadas estaban desparramadas.
Pero lo más importante era que la puerta de la mesilla estaba abierta de par en par, y dentro, donde habitualmente se guardaba la caja de caoba tallada, había un vacío enorme. Otilia se quedó paralizada en el umbral, mirando frenéticamente alrededor de la habitación. Ni Perla ni la mujer misteriosa estaban a la vista. ¿Perla? Gritó más fuerte, sintiendo que el pánico le subía a la garganta. Silencio. Otilia se apresuró a comprobar las demás habitaciones del piso, pero estaban vacías. De repente, oyó que llamaban a la puerta. El corazón le dio un vuelco. Podría ser Perla, que simplemente se había olvidado las llaves. En el umbral estaba la señora Phelps, la anciana vecina del piso de enfrente. «Otilia, ¿ya estás en casa? Pearl está en mi casa, está...» «¿Pearl está en tu casa?» Otilia sintió que la tensión se liberaba un poco. «Oh, gracias a Dios. ¿Está bien?» «Por supuesto, querida. Llegó del colegio antes de lo habitual. Dijo que se había olvidado las llaves. Le sugerí que esperara en mi casa y le preparé chocolate caliente. Es tan inteligente. Me cuenta sobre su proyecto de arte». Otilia apenas escuchaba. Había demasiadas preguntas dando vueltas en su cabeza. ¿Por qué Pearl había dejado la escuela? ¿Por qué había llamado desde el teléfono de otra persona? ¿Y quién era la mujer que estaba registrando sus cosas? «Señora, Phelps, ¿puedo llevarme a Perla?» «Sí, claro. Está dormitando en el sofá. Debe estar cansada. Es una buena chica, no es ningún problema». Perla estaba dormida, acurrucada en el sofá floreado de la señora Phelps. Su mochila del colegio estaba ordenada a su lado. Otilia despertó suavemente a su hija. «Sunshine, es hora de volver a casa». Perla parpadeó soñolienta y se estiró. «¿Mamá? ¿Ya has vuelto del trabajo?» «Sí, cielo». Otilia intentó hablar con calma, aunque por dentro estaba llena de ansiedad y preguntas. «Ven a casa, tenemos que hablar». De camino al piso, Otilia agarró con fuerza la mano de su hija, como si temiera que volviera a desaparecer. «Perla, ¿por qué has salido del colegio sin permiso?», preguntó en cuanto cerraron la puerta. «¿Te das cuenta del susto que me llevé cuando me llamaron para decirme que habías desaparecido?» Perla bajó la mirada, frotándose la correa de la mochila. «Me sentí mal después de comer, me dolía la cabeza, pero sabía que estabas en la granja y no podías venir a buscarme, así que decidí volver sola a casa. ¿Por qué no me llamaste? ¿O a la enfermera del colegio?» «Llamé, pero tu teléfono no estaba disponible». Pearl miró a su madre con ojos culpables. «No fui a la enfermera porque temía que me dijera que me quedara en el colegio. Estaba muy enferma, mamá». Otilia suspiró. De hecho, había apagado el teléfono en algún momento, cuando conducía por una zona sin comunicación de camino a la granja. Aún así, Pearl debería haber sabido que no debía abandonar la escuela. «¿Y luego qué pasó? ¿Cómo acabaste en casa de la señora Phelps?» «Volví a casa, pero me di cuenta de que me había dejado las llaves en la taquilla del colegio», explicó Pearl. «Intenté llamarte otra vez, pero mi teléfono no funcionaba. Así que llamé a la puerta de la señora Phelps y me dejó esperar en su casa». Otilia frunció el ceño. Algo no cuadraba. «Pero, Pearl, me llamaste sobre las 2 de la tarde. Dijiste algo de una mujer en el dormitorio que habría...» Perla miró a su madre sorprendida. «No te llamé, mamá. Se me estropeó el teléfono en el colegio». Otilia sintió un escalofrío. «Pero oí tu voz. Dijiste, mamá, hay una tía en tu habitación. Abrió la tuya». «Yo no he llamado», repitió Perla con firmeza. «Te lo juro». Otilia se quedó confusa por un momento. Si Perla no había llamado, ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué la voz se parecía tanto a la de su hija? ¿Alguien había imitado deliberadamente? De pronto se oyó un ruido sordo en el dormitorio, como si algo se hubiera caído al suelo. «Perla, quédate aquí», ordenó Otilia mientras se dirigía cautelosamente hacia el dormitorio. Entró lentamente en la habitación y miró a su alrededor. A primera vista,
Nada había cambiado desde que había llegado hacía unos minutos. El mismo desorden, la misma mesilla de noche abierta con el joyero desaparecido, pero su intuición le dijo que no estaba sola. Hubo otro susurro, esta vez más claro. ¿Venía de debajo de la cama? Otilia se puso en cuclillas y miró cautelosamente debajo de la cama, y se quedó de piedra. Allí, acurrucada en una posición incómoda, yacía una mujer. Llevaba el pelo rubio revuelto, la cara polvorienta, y los ojos con una expresión que era una mezcla de vergüenza y fastidio. ¿Evelina? Otilia exhaló asombrada al reconocer a la hermana de su ex marido. Evelina Crump sonrió torpemente. «Hola, Tilly. ¿Podrías ayudarme a salir de aquí? Creo que estoy atrapada». Otilia retrocedió, incapaz de creer lo que veía. «¿Qué haces debajo de mi cama?» Su voz temblaba de rabia y desconcierto. «¿Y dónde está mi caja?» Evelina suspiró, intentando salir a rastras. «Es una larga historia. ¿Por qué no me ayudas primero?» Se me entumeció el pie. Después de varios intentos torpes, Evelina por fin salió de debajo de la cama. Se sacudió los vaqueros y el jersey, retorciéndose de dolor por la hinchazón de sus miembros. Otilia estaba de pie al otro lado de la habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada de mal agüero. «Explícate», dijo con frialdad. Evelina se hundió en el borde de la cama, masajeándose la pierna. «Sé lo que parece, Tilly, y tienes todos los motivos para llamar a la policía ahora mismo. Pero escúchame primero, ¿vale?» Otilia no contestó. Se limitó a mirarla fijamente. «Thorin está en problemas», dijo finalmente Evelina. «Graves problemas. Y pensó que tú podrías ayudarlo». «Thorin siempre tiene problemas», replicó Otilia. «Eso no explica por qué su hermana se esconde debajo de mi cama». Evelina se acomodó nerviosamente un mechón de pelo detrás de la oreja. «Buscaba algo importante. Dijo que usted podría haberlo tenido después del divorcio, unos papeles que estaban en aquel joyero». Otilia negó con la cabeza, incrédula. «Y en lugar de llamar y preguntar, ¿has decidido irrumpir en mi casa?» Thorin estaba seguro de que no ayudarías de buena gana. Evelina bajó los ojos con culpabilidad. «Sobre todo después de todo lo que pasó entre ustedes dos». «¿Y tú?» Otilia miró fijamente a su ex cuñada. «¿De verdad creías que allanar una casa y robar era una buena idea?» Evelina se sonrojó. No iba a robar nada, solo a buscar los documentos. Las joyas no nos interesaban ni a mí ni a Thorin. Pero entonces oí que alguien entraba en el piso y me entró el pánico. Me escondí debajo de la cama, con la esperanza de escabullirme cuando el camino estuviera despejado. «Era mi hija», dijo Otilia apretando los dientes. «Has asustado a una niña de 7 años». «Yo no lo sabía», exclamó Evelina. «Creía que eras tú la que había llegado pronto a casa. Cuando me di cuenta de que era Perla ya era demasiado tarde. Entró en el dormitorio y vio el desorden. Temí asustarla más si salía de mi escondite». «¿Y decidiste llamarme imitando la voz de mi hija?» Otilia sintió que su ira aumentaba con renovado vigor. Evelina parecía realmente desconcertada. «¿Qué? No, no he llamado a nadie. He estado aquí sentada todo el tiempo, con miedo a moverme». Otilia frunció el ceño. Si no era Evelina quien la llamaba haciéndose pasar por Perla, y no era la propia Perla, entonces, ¿quién era? La situación era cada vez más confusa. «Bueno, no importa. ¿Dónde está la caja?» Evelina sacó de mala gana una pequeña llave del bolsillo de su jersey y se la tendió a Otilia. «En el armario, detrás de las cajas de ropa de invierno. La escondí cuando oí un ruido en el pasillo. Lo siento, Tilly, no quería...» Otilia cogió la llave en silencio y se dirigió al armario. Apartando las cajas, descubrió su caja de caoba. La cerradura había sido forzada y el contenido claramente revisado, pero todo parecía estar en su lugar. Unos pares de pendientes, una cadena y un colgante, un par de anillos que había heredado de su abuela. «Dijiste que Thorin buscaba unos papeles».
Otilia se volvió hacia Evelina. Aquí solo hay joyas. Evelina apretó los labios. Estaba seguro de que los guardabas con las joyas. Unos viejos contratos que firmó antes de que empezaran los problemas en Seattle. Otilia miró con dureza a su ex cuñada. Nunca había habido papeles aquí. Todos los papeles de Thorin se los llevó cuando se fue. Ahora quiero saber la verdad, Evelina. ¿En qué historia se ha vuelto a meter? Evelina apretó los dedos con nerviosismo. Tiene que ver con su nuevo trabajo en Phoenix. Trabaja en una empresa de inversiones. Se ocupa de pólizas de seguros para clientes adinerados. Pero últimamente algunas personas empezaron a acercarse a él, a hacerle preguntas sobre su pasado, a lanzarle amenazas, y pensaba que las respuestas las encontraría en mi piso. Otilia sacudió la cabeza con escepticismo. No me lo creo. Thorin dijo algo sobre documentos que lo mantendrían a salvo, continuó Evelina. Algo que demostraría que no estaba implicado en los casos antiguos. Estaba seguro de que debía conservarlos. Otilia recordó las últimas semanas antes del divorcio. En efecto, Thorin había estado muy preocupado con sus papeles entonces, cambiando constantemente las cosas de sitio, revisándolas, ordenándolas. Pero ella no le había prestado mucha atención, atribuyéndolo al estrés general de la situación. Y decidiste ayudarlo. No era una pregunta, sino una afirmación. Evelina suspiró. Es mi hermano, Tilly. No importa lo que haya hecho, sigue siendo mi familia. Cuando llamó y dijo que tenía problemas, que necesitaba ayuda, no pude decir que no. ¿Cómo entraste en el piso? Evelina parecía confusa. Thorin dijo que tenía una llave de repuesto de tu matrimonio. Me la dio y me explicó dónde vivías. Otilia sintió que todo se enfriaba por dentro. Thorin había tenido acceso a su piso todo este tiempo. ¿Podría haber entrado en cualquier momento mientras él y Perla dormían? Esta noche cambiaré las cerraduras, dijo con firmeza. Ahora quiero que te vayas, Evelina, y dile a tu hermano que si vuelve a acercarse a Pearl y a mí, llamaré a la policía. Tilly, por favor. Evelina la miró suplicante. Thorin no quería hacerte daño, solo está asustado. Estos hombres van en serio, no solo le han amenazado, sino que os han mencionado a ti y a Perla. Otilia se quedó helada. ¿Qué quieres decir con eso? No conozco los detalles. Evelina negó con la cabeza. Thorin no entró en detalles, pero estaba muy asustado cuando me llamó. Dijo que él y Perla podrían estar en peligro si no encontraba esos documentos. Otilia se acercó a la ventana, tratando de dar sentido a lo que había oído. La historia sonaba confusa y sospechosa. Conociendo a Thorin, no podía descartarse que todo aquello no fuera más que otra de sus manipulaciones. Pero si había la más mínima amenaza para Pearl, ¿dónde está Thorin ahora?, preguntó, volviéndose hacia Evelina. En un motel a las afueras de la ciudad. En Pine Grove, creo. Otilia se frotó la sien pensativamente. Así que Thorin había llegado al valle de Prescott. No era de extrañar que de pronto recordara la existencia de su hija y transfiriera el dinero. Está bien, hablaré con él, decidió finalmente. Pero no esta noche. Necesito tiempo para pensar y para ocuparme de la seguridad de Perla. Evelina exhaló aliviada. Gracias, Tilly. De verdad, gracias. Sé que no teníamos derecho a hacer esto, pero... Será mejor que te vayas, la interrumpió Otilia. Y dame la llave del piso. Evelina sacó obedientemente la llave del bolsillo y la puso en la mesilla de noche. Siento el desorden, dijo culpable, señalando las cosas desparramadas. Y por asustar a Perla. Otilia acompañó a su ex cuñada hasta la puerta. En el pasillo se encontraron con una desconfiada Perla, que había estado espiando por debajo de la puerta del dormitorio todo este tiempo, en contra de las instrucciones de su madre. «Hola, Perla», dijo Evelina con una sonrisa. «Has crecido mucho desde la última vez que te vimos. Siento haberte asustado». Perla asintió en silencio, sin apartarse un paso de su madre. Cuando la puerta se cerró detrás de Evelina, Otilia se apoyó en la pared,
sintiendo cómo la adrenalina iba desapareciendo poco a poco, dando paso al cansancio. «Mamá, ¿quién es esa tía?», preguntó Pearl. «¿Y por qué estaba en nuestra casa?». Otilia se puso en cuclillas, a la altura de su hija. «Es Evelina, la hermana de tu padre. Buscaba algo que creía que podríamos tener, pero se equivocó y se irá pronto». Hablaba de papá. Perla se tiró del borde de la camiseta. «¿Vendrá a vernos?». Otilia dudó. No quería dar falsas esperanzas a su hija, pero no sería justo ocultarle la verdad. «Puede ser, cariño, pero antes tenemos que hablar de cosas de adultos». Perla asintió con una seriedad que a veces asustaba a Ottilie en su hija de 7 años. Demasiado pronto había tenido que enfrentarse al hecho de que los adultos no siempre hacían lo correcto, que los seres queridos podían fallar y desaparecer de su vida. «Ahora», se levantó Otilia, «tenemos que poner las cosas en orden y quizá llamar al colegio para explicar tu desaparición, y llamar a un cerrajero para que cambie las cerraduras. Hay mucho que hacer». Mientras ayudaba a su hija a quitarse la chaqueta, Otilia pensó en la extraña visita de Evelina. Algo en toda la historia no cuadraba. Si Thorin buscaba realmente unos documentos, ¿por qué no había pedido ayuda directamente? ¿Por qué había elegido un camino tan difícil? ¿Y quiénes eran esas personas que supuestamente lo habían amenazado y que ahora podían representar un peligro para Perla? Otilia decidió que mañana iría al motel Pine Grove y hablaría con su ex marido en persona. Mientras tanto, tenía que ocuparse de la seguridad de su pequeño hogar, y empezaría por cambiar las cerraduras. Había sido una noche agitada. El cerrajero no llegó hasta la noche, y, refunfuñando por la urgencia del encargo, sustituyó las cerraduras de la puerta principal. Otilia pagó el doble por la urgencia, pero la sensación de seguridad valió cada céntimo gastado. Cuando el cerrajero se marchó, comprobó que todas las ventanas estuvieran bien cerradas, y solo entonces pudo relajarse un poco. Perla se durmió rápidamente, agotada por los acontecimientos del día, pero Otilia dio vueltas en la cama durante largo rato, pensando en lo que había ocurrido. La historia del hallazgo de unos documentos misteriosos le parecía inverosímil. Conociendo a Thorin, sospechaba que detrás había algo más serio, tal vez una nueva estafa financiera o problemas con la ley. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Otilia, que ni siquiera había tenido tiempo de preparar café, miró la pantalla. El número de la escuela de Perla. «Señorita Baxter». La voz del director sonó en el auricular. «Le pido disculpas por llamar tan temprano, pero tenemos algunas preguntas sobre el accidente de ayer de Perla». Otilia suspiró. Ayer se había apresurado a llamar a la escuela, explicando la ausencia de su hija por una repentina indisposición. Al parecer, no fue suficiente. «Lo comprendo, señor Ellison». Pearl se sentía indispuesta, pero admito que estuvo mal que se marchara sin permiso. «No es solo eso, señorita Baxter», la voz del director sonaba oficial. «Tenemos la responsabilidad de mantener a salvo a los estudiantes. El incidente ha sido denunciado a la policía y tenemos papeleo que rellenar. ¿Estaría dispuesta a subir hoy para charlar?». «Por supuesto». Otilia sintió un nudo en el estómago. «¿A qué hora?». «A las 9 de la mañana, si le parece bien. Y quizás deberíamos dejar a Perla en casa por hoy, dejarla descansar». Había algo en el tono del director que sugería que era más que una preocupación por el bienestar de la niña. Era más una formalidad para evitar preguntas de los otros padres y profesores. «Vale, allí estaré», respondió Otilia y colgó. Llamó al trabajo para avisar de que llegaría tarde y despertó a Perla. A la niña no le importó el día libre no programado, aunque parecía un poco desconcertada. «¿He hecho algo malo, mamá?», preguntó mirando a Otilia mientras se preparaba. «No, cielo». Otilia se sentó junto a su hija. «Es solo que los adultos a veces necesitan hablar de sus asuntos de adultos. Quédate con la señora Phelps mientras voy al colegio, ¿vale?». La señora Phelps, a pesar de lo temprano que era,
Aceptó de buen grado cuidar de Perla. La anciana tenía un cariño especial por la niña, y a menudo la mimaba con repostería casera y buenos cuentos de hadas antiguos que recordaba de su infancia. «No te preocupes, querida», le sonrió a Otilia. «Lo pasaremos muy bien. Tengo la masa de las galletas casi lista». La reunión con el director resultó más tensa de lo que Otilia esperaba. Además del señor Ellison, estaba presente el mismo agente de policía de ayer, así como la consejera escolar, una bonita mujer de mediana edad con un cuaderno en el regazo. «Señorita Baxter», comenzó el director tras un intercambio de saludos formales, «nos gustaría aclarar algunos detalles del incidente de ayer. Pearl salió de la escuela durante el período de almuerzo sin permiso de los profesores ni de la administración. Es una grave infracción de seguridad». «Entiendo», asintió Otilia, «y ya he hablado con ella al respecto. Pearl me ha prometido que no volverá a ocurrir». «No se trata solo del hecho de que se marchara», intervino la psicóloga, «sino de las razones que pudieron llevarla a hacerlo. Pearl suele ser una chica muy disciplinada. Algo debió de alterarla mucho o asustarla». Otilia sintió que la irritación crecía en su interior. ¿Insinuaban que el problema era su educación o su entorno familiar? Pearl no estaba asustada, dijo con firmeza. Se sentía muy mal y decidió volver a casa. Fue una decisión impulsiva y los dos somos conscientes de que estuvo mal, pero no hay motivos subyacentes. El policía, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. «Señorita Baxter, cuando llegó ayer a casa, ¿encontró enseguida a su hija?» «No», titubeó Otilia. «Primero descubrí que alguien había estado en el piso. Pearl estaba en casa de su vecina en ese momento. ¿Había entrado alguien?» El policía enarcó una ceja. «¿Se refiere a un robo?» «No exactamente», suspiró Otilia, comprendiendo que tenía que decir la verdad. «Fue la hermana de mi ex marido, Evelina Crump. Tenía una llave que, según dijo, le había dado Thorin. ¿Y por qué entró en su piso?» Había una nota profesional en la voz del policía. «Buscaba unos documentos que, según ella, yo podría tener». Intentó hablar Otilia con calma. «Cuando volví, Evelina se había escondido debajo de la cama. No quería que la descubrieran». El director y la psicóloga intercambiaron miradas. Otilia se dio cuenta de cómo sonaba todo. Un exmarido con un pasado dudoso, su hermana colándose en el piso, documentos que podrían estar relacionados con alguna maquinación. No era precisamente el mejor ambiente para criar a un niño. «Señorita Baxter», comenzó el psicólogo con cautela, «¿ha habido algún otro reciente acontecimientos inusuales en su familia recientemente? ¿Algo que pudiera haber afectado el estado emocional de Pearl?» «No», respondió Otilia con firmeza. «Pearl y yo llevamos una vida tranquila y comedida. Lo que ocurrió ayer fue la excepción, no la regla». «¿Y su ex marido?», preguntó el policía. «¿Visita a menudo a su hija?» «Thorin no ve a Pearl desde hace casi 2 años». Otilia sintió la amargura en su voz. «Vive en Phoenix y, por lo que sé, hace poco que ha venido a Prescott Valley». «Ya veo». El policía marcó algo en su cuaderno. «Señorita Baxter, ¿ha denunciado un allanamiento en su piso?» Otilia dudó. No quería involucrar a la policía sin tratar primero con Thorin. Si realmente estaba en problemas, si había la más mínima amenaza para Pearl. «No, yo pensé en hablar con mi ex marido primero, aclarar las cosas». «Le recomiendo que presente una denuncia», insistió el policía. «El allanamiento de morada es un delito grave, aunque el intruso tuviera llave». «Me lo pensaré», respondió Otilia con evasivas. Cuando terminó la reunión, se sentía agotada, como después de un largo interrogatorio. Al salir de la escuela, Otilia marcó inmediatamente el número de Ruby, su colega. «Ruby, hola. ¿Puedes decirle a Hicks que hoy me tomo el día libre? Emergencia familiar». «Claro», respondió Ruby. «¿Va todo bien? Pareces tensa».
Solo un pequeño problema, nada serio, intentó Otilia sonar despreocupada. Gracias, Rube, te debo una. El siguiente destino era el motel Pine Grove. Otilia decidió que no tenía sentido postergar la conversación con Thorin. Cuanto antes se ocupara de la situación, antes volvería su vida y la de Perla a la normalidad. El motel estaba en el extremo oeste de la ciudad, un lúgubre edificio de una sola planta con la pintura desconchada y un letrero de neón que hacía años que no se ponía. Al aparcar, Otilia dudó un momento. ¿Qué le diría a Thorin? ¿Por dónde empezaría la conversación? El empleado del mostrador, un hombre mayor con el pelo gris y despeinado, la miró con desconfianza. ¿Qué desea? Busco a Thorin Pembroke, dijo Otilia. Se aloja con usted. En el número 7, respondió el recepcionista tras un momento de vacilación. Pero no está aquí en este momento. ¿Sabe cuándo volverá? No tengo ni idea, señora, se encogió de hombros. No llevo la cuenta de los huéspedes. Pero si quiere, puede esperarle en la cafetería, señaló una puerta al final del pasillo. Allí hay café. La cafetería era una pequeña habitación con unas cuantas mesas y una vieja máquina de café en un rincón. Otilia pidió un café y tomó asiento junto a la ventana que daba al aparcamiento. Desde allí podía ver el número 7 y lo vería enseguida si Thorin volvía. La espera se alargaba. Otilia miraba de vez en cuando su teléfono para ver si había algún mensaje de la señora Phelps, pero su vecina no había escrito, lo que significaba que Pearl estaba bien. El reloj marcaba casi el mediodía cuando una silueta familiar apareció en el aparcamiento. Thorin no había cambiado mucho en 2 años. La misma figura esbelta, el mismo paso seguro. Solo tenía más canas en el pelo y más arrugas en la cara. Se dirigía a su habitación, y Otilia salió a toda prisa de la cafetería. ¡Thorin! Se giró al oír su voz y su rostro reflejó toda una gama de emociones. Sorpresa, confusión, una extraña mezcla de alegría y ansiedad. «¿Tilly? ¿Qué haces aquí?» «Creo que ya lo sabes», dijo ella con frialdad. «Tu hermana saqueó mi piso ayer. Quiero una explicación». Thorin miró rápidamente a su alrededor. «Aquí no. Hablemos en la habitación». La habitación que alquiló era pequeña e impersonal, como el resto del motel. Una cama, una mesita de noche, un viejo televisor en la pared. Thorin cerró la puerta y señaló la única silla de Otilia. «Siento lo de Evelina», comenzó, sentándose en el borde de la cama. «No debería haber hecho eso. Pero le diste una llave de mi piso». Otilia no se lo iba a poner fácil. Una llave que, al parecer, habías guardado después del divorcio. Thorin se frotó el puente de la nariz avergonzado. Era de repuesto. La descubrí por casualidad cuando estaba ordenando cosas viejas. Y no, nunca lo usé para entrar en tu piso sin permiso, si es eso lo que te preocupa. Otilia no sabía si creerle o no. Thorin siempre había tenido un don para las mentiras convincentes. ¿Por qué enviaste a Evelina? ¿Qué tipo de documentos buscas? Thorin respiró hondo. Es difícil de explicar, Tilly. Me involucré con gente, no la gente más honesta. Me ofrecieron un trabajo en Phoenix cuando estaba arruinado. El negocio de los seguros, ya sabes, es lo que se me da bien. Pero resulta que la compañía estaba usando algunos esquemas no tan legales. ¿Otra vez, Thorin? Otilia negó con la cabeza. ¿No has aprendido nada? No lo sabía, objetó. Te juro que, cuando me di cuenta de lo que pasaba, intenté salir de allí enseguida. Pero esta gente no son de las que dejan marchar a los testigos por nada. Otilia miró atentamente a su ex marido. Parecía realmente preocupado, pero ella conocía demasiado bien sus dotes de actor. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo y con Perla? Se enteraron de ti, dijo Thorin en voz baja, que tengo una hija en Prescott Valley, y me insinuaron que si no seguía trabajando para ellos o me unía a la policía. No terminó la frase, pero el significado estaba claro. Otilia sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Y creías que unos documentos de mi joyero te ayudarían en esta situación?
Estaba buscando pruebas contra ellos, explicó Thorin. Cuando empecé a trabajar para esta empresa, me dieron unos contratos para firmar. Había algunas cláusulas en ellos que me parecían extrañas. Hice copias por si acaso. Pensé que podría habértelos dejado antes de irme. No tengo nada, Otilia sacudió la cabeza. Te llevaste todos tus papeles. Thorin parecía decepcionado. Así que están en algún lugar de una cámara acorazada en Seattle con el resto de mis cosas. Se levantó y recorrió la habitación. Tilly, quiero que sepas que nunca he dejado de enviarte la pensión alimenticia. Otilia lo miró sorprendida. ¿Qué? Pero si hace meses que no recibo ni un céntimo de ti. He enviado dinero todos los meses, insistió Thorin. Primero a través del banco, luego, cuando empezaron los problemas, por giro postal. Si no lo recibías... Su rostro se ensombreció. Mierda, también llegaron a eso. ¿De qué estás hablando? De la gente para la que trabajo. Pueden haber estado interceptando dinero. Thorin parecía genuinamente preocupado. Para ponerte más presión financiera, para hacerte más vulnerable. Otilia no sabía qué pensar. La historia sonaba demasiado inverosímil y, sin embargo, ¿y si Thorin decía la verdad esta vez? Me voy a Seattle, dijo Thorin con firmeza. Voy a encontrar esos documentos, y entonces pensaremos qué hacer a continuación. Thorin, si lo que dices es cierto, tienes que ir a la policía. Otilia lo miró directamente a los ojos. O al FBI. Esto es más serio de lo que crees. No, contestó él bruscamente. Nada de policía. Todavía no. Primero tengo que encontrar pruebas. En ese momento sonó el teléfono de Otilia. El número de la escuela de Pearl. ¿Hola? Señorita Baxter. La voz del director sonaba tensa. Me temo que tenemos un problema. Ha venido a vernos una mujer que se presenta como la hermana de su ex marido, Evelina Crump. Afirma que tiene derecho a llevarse a Perla, que tiene un acuerdo con usted. Otilia se quedó fría. ¿Qué cosa? No, no hay ningún acuerdo. Pearl no está en la escuela hoy. Está en casa con una vecina. Esa mujer miente. Eso es lo que pensábamos, respondió el director. Llamamos a la policía, pero Miss Crump ya había abandonado el recinto escolar. Queríamos asegurarnos de que Pearl estaba bien. Me voy a casa ahora mismo. Otilia lanzó una mirada asustada a Thorin. Gracias por avisarme. Colgó el teléfono y rápidamente le contó a Thorin lo de la llamada. Mierda, se puso pálido. Evelina nunca haría algo así por iniciativa propia. La obligaron. O simplemente me está mintiendo como tú. Otilia se dirigió a la puerta. Tengo que ir a ver a Perla. Iré contigo. Thorin cogió su chaqueta. De camino a casa, Otilia intentó llamar varias veces a la señora Phelps, pero su vecina no contestaba. Podría no haber significado nada. La mujer mayor solía dejar el teléfono en otra habitación sin oír las llamadas, pero ahora solo servía para aumentar la ansiedad de Otilia. Aparcaron fuera de la casa y Otilia corrió hacia la entrada. Thorin la siguió. Una vez en el cuarto piso, se dirigió directamente al piso de la señora Phelps y llamó enérgicamente a la puerta. «Señora Phelps, soy Otilia. Abra, por favor». La puerta se abrió casi de inmediato. Allí estaba la señora Phelps, un poco despeinada, pero muy tranquila. «¿Otilia? ¿Pasa algo? ¿Está Perla contigo?», soltó Otilia asomándose al piso por encima del hombro de su vecina. «Por supuesto, querida». La señora Phelps la miró perpleja. «Acabamos de terminar de hornear galletas. ¡Perla!», gritó. «Tu madre está aquí». En un momento, Pearl apareció en el pasillo, con harina en la nariz y una sonrisa de felicidad. «Mamá, papá». Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio que Thorin estaba detrás de Otilia. Otilia se sintió tan aliviada que casi le fallaron las piernas. «No pasa nada, cielo», le sonrió a su hija. «Solo estábamos preocupados». La señora Phelps miró de Otilia a Thorin y viceversa, claramente sorprendida por su presencia, pero no dijo nada. «Perla, cariño, recoge tus cosas.
Debemos irnos a casa, pidió Otilia en voz baja. Cuando volvieron a su piso, Otilia llamó primero a la escuela para informarles de que Perla estaba a salvo. Luego llamó a la policía, decidiendo que había llegado el momento de denunciar oficialmente a Evelina por allanamiento de morada e intento de fraude a las autoridades escolares. Perla estaba encantada con la inesperada aparición de su padre. Le enseñó sus dibujos, le habló de la escuela y le hizo un sinfín de preguntas. Thorin respondía con una ternura inusitada y Otilia contemplaba este reencuentro con asombro. Cuando Perla fue a su habitación a buscar más manualidades, Thorin se volvió hacia Otilia. «Tilly, no pensé que Evelina llegaría tan lejos. Te juro que no le pedí que se acercara a Perla ni a la escuela». «No te creo, Thorin», dijo Otilia en voz baja. «Siempre has sido un buen mentiroso. He llamado a la policía, vendrán pronto. Les contaré todo». Thorin se puso pálido. «Tilly, por favor, dame un día. Solo un día para que pueda encontrar los documentos. Y luego iré yo mismo a la policía. Te lo prometo». «No», dijo ella con firmeza. «No dejaré que desaparezcas de nuevo. No después de que Evelina intentara llegar a nuestra hija». Sonó el timbre. La policía llegó más rápido de lo que Otilia esperaba. «Lo siento, Thorin», dijo dirigiéndose a la puerta, «pero esta vez tendrás que responder de tus actos». La visita de la policía terminó abruptamente. En lugar de detener a Thorin, los agentes se limitaron a tomar nota de la declaración de Otilia sobre el allanamiento de Evelina. Prometieron localizar a la mujer para que diera explicaciones, pero advirtieron de que el caso podría alargarse. En cuanto a Thorin, no había pruebas directas contra él. Fue él quien dio la llave del piso a Evelina, pero no fue él quien la utilizó para entrar. «Nos pondremos en contacto con usted cuando encontremos a la señorita Crump», se despidió el agente Parker, un hombre bajo y fornido de ojos cansados. «Mientras tanto, les sugiero que se mantengan alerta e informen inmediatamente de cualquier cosa sospechosa». Cuando la policía se marchó, se hizo un tenso silencio en el piso. Perla miró ansiosa a su madre y a su padre, sin comprender del todo lo que estaba pasando. «Mamá, ¿se quedará papá con nosotros?», preguntó por fin, acercándose a Otilia. Otilia no sabía qué decir. La situación era cada vez más confusa. Por un lado, no confiaba en Thorin y no quería que volviera a entrar en sus vidas, solo para desaparecer de nuevo, rompiendo el corazón de Perla. Por el otro, si lo que él había dicho sobre la gente que los amenazaba era cierto. «Aún no lo hemos decidido, cariño», dijo en voz baja. «Papá tiene algunos asuntos que atender y luego hablaremos de ello». Thorin asintió agradecido. «Perla, ¿por qué no vas a tu habitación y recoges los dibujos que querías enseñarme?», sugirió. «Tengo que hablar con mi madre». Cuando la chica salió, Thorin suspiró pesadamente. «Gracias por no hacerme quedar como una criminal delante de mi hija», dijo Otilia cruzando los brazos sobre el pecho. «Tilly, escucha», se acercó Thorin bajando la voz. «Estoy metido en un buen lío, y el hecho de que Evelina haya intentado acercarse a la escuela de Perla confirma mis temores. Me están vigilando y saben de ti». «Si eso es cierto, con más razón hay que ir a la policía», insistió Otilia. «Ellos pueden proteger a Pearl mejor que nosotros». «No, no pueden», sacudió Thorin la cabeza. «La gente de la que hablo tiene contactos en todas partes, incluidas las fuerzas del orden. ¿Por qué crees que no acudí a la policía de inmediato?». Otilia se hundió cansada en el sofá. Era como un thriller barato. Mafia, corrupción, amenazas. Pero, ¿y si esta vez Thorin decía la verdad? «Vale, digamos que te creo», dijo lentamente. «¿Qué sugieres?» «Tomaré el primer vuelo a Seattle», respondió Thorin rápidamente. «Encontraré los documentos en la cámara acorazada. Mientras tanto, tú y Pearl quedaos con unos amigos donde no os busquen». «No tengo amigos así en Prescott Valley», Otilia negó con la cabeza. «Además, Pearl tiene colegio, yo tengo trabajo. Se trata de tu seguridad, Tilly». Thorin sonaba molesto.
¿Qué importaba que Pearl faltara una semana a clase si su vida estaba en juego? Otilia fulminó con la mirada a su exmarido. Algo en su comportamiento la alarmaba. Era demasiado insistente al intentar convencerla de que abandonara la ciudad, demasiado dramático al describir la amenaza. «Me lo pensaré», dijo. «Ahora, si no te importa, se está haciendo tarde. Pearl tiene que irse a la cama y yo tengo que trabajar mañana». Thorin captó la indirecta. «Por supuesto», se levantó. «Me quedaré en el motel un par de días más antes de irme a Seattle. Llámame cuando decidas qué hacer». Se despidió afectuosamente de Pearl antes de marcharse, prometiendo volver a visitarla pronto. La niña estaba radiante de alegría, y eso le rompió el corazón a Otilia. Sabía cuánto había echado de menos Perla a su padre todos estos años, cuántas veces había preguntado por él. Y ahora había reaparecido en sus vidas, pero las circunstancias de su regreso no causaban a Otilia más que ansiedad. La mañana siguiente comenzó con una desagradable sorpresa. Cuando Otilia llegó al trabajo, encontró una nota en su mesa pidiéndole que fuera a ver a Hicks. El jefe parecía inusualmente serio. «Baxter, tenemos un problema», dijo en cuanto ella entró. «Penny Rogers ha presentado una queja contra usted». «¿Una denuncia?» Otilia estaba desconcertada. «¿Por qué motivo?» «Afirma que usted se extralimitó en sus funciones al investigar su reclamación al seguro». Hicks golpeó con los dedos el documento que tenía delante. «Que indagaste en su historial financiero sin causa probable y diste a entender a los granjeros que era deshonesta». «Eso no es verdad». Otilia estaba indignada. Estaba haciendo una comprobación normal. «Y sí, encontré algunas circunstancias sospechosas, pero...» «Ya basta», la interrumpió Hicks. «Sé que eres un buen especialista, Baxter, pero Rogers es un hombre poderoso en Prescott Valley, y su queja no puede ser ignorada. La empresa llevará a cabo una investigación interna. Mientras tanto, queda usted suspendida con sueldo íntegro». Otilia sintió que la sangre se le subía a la cara de indignación. «Pero eso no es justo. Yo solo hacía mi trabajo». «Quizá», dijo Hicks encogiéndose de hombros. «Pero hay que seguir los procedimientos. Entregue todo el material del caso Rogers y podrá estar libre hasta que termine la investigación». Al salir del despacho del jefe, Otilia se dirigió directamente a su mesa, donde la esperaba una preocupada Ruby. «¿Qué ocurre?», le preguntó su compañera al ver la expresión de Otilia. «Me han suspendido», respondió Otilia brevemente, empezando a recoger sus cosas. Rogers presentó una queja. «Menuda zorra», sacudió Ruby con la cabeza. «Todo el mundo sabe que es un fraude, pero con sus contactos no importa». Otilia cerró la bolsa. «Al final lo solucionarán. Es solo que ahora mismo es muy desafortunado». Al salir de la oficina, Otilia no sabía a dónde ir. No quería volver a casa, tenía demasiados recuerdos de lo ocurrido ayer. Al final decidió dar un paseo por el centro de la ciudad para despejarse y reflexionar sobre la situación. Prescott Valley era la típica pequeña ciudad americana con una calle principal repleta de tiendas, cafés y oficinas. Otilia caminó lentamente por la acera, mirando los escaparates y reflexionando sobre su situación. La suspensión de su trabajo, por temporal que fuera, había afectado gravemente a su ya precaria situación económica. Y dada la amenaza de la que había hablado Thorin, tal vez debería salir de la ciudad por un tiempo. Absorta en sus pensamientos, Otilia no reparó inmediatamente en el sedán plateado que avanzaba lentamente por la acera. Solo se dio cuenta cuando el coche se detuvo a su lado. La ventanilla del acompañante se bajó y Otilia vio a Thorin al volante. «Siéntate, tenemos que hablar», dijo con una seriedad poco habitual en él. Otilia dudó un momento, luego abrió la puerta y subió. «¿Qué le pasa?», preguntó al notar el rostro tenso de su ex marido. «Un hombre de esa empresa me llamó esta mañana», dijo Thorin en voz baja, casi en un susurro. «Saben que estoy en Prescott Valley y saben lo tuyo con Pearl. ¿Qué dijeron exactamente?». Otilia sintió que se le apretaban las entrañas de miedo. «Insinuaron que si no volvía al trabajo,
Podría pasarte algo. Thorin miró al frente, agarrando con fuerza el volante. Y luego dijeron que sabían lo de las joyas que supuestamente robaste a mi familia. ¿Qué? Otilia lo miró perpleja. ¿Qué joyas? El contenido de esa caja. Thorin se volvió hacia ella. Afirman que son reliquias de la familia Pembroke y que, según los términos de nuestro divorcio, no tenías derecho a quedártelas. Pero eso no tiene sentido, se indignó Otilia. Todas estas joyas las compré yo misma o me las regaló mi abuela. No hay nada de tu familia. Lo sé, asintió Thorin, pero están construyendo una leyenda. Creo que planean demandarte en mi nombre para recuperar las reliquias familiares, y puede que también intenten impugnar tu derecho a la custodia de Perla. Otilia sintió que se le helaba la sangre. No pueden hacer eso. No tienen motivos para una revisión de la custodia. No necesitan motivos reales, replicó Thorin con gravedad. Lo único que quieren es la amenaza de un largo pleito que te desgastará económica y emocionalmente. Saben que eres vulnerable, una madre soltera con una hipoteca y unos ingresos modestos. Otilia guardó silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Todo parecía demasiado inverosímil, demasiado teatral. Sin embargo, algo le decía que la amenaza podía ser real. Tengo que ver a un abogado, dijo al fin. Te costará dinero que no tienes, le recordó Thorin, sobre todo ahora que te han suspendido. Otilia lo miró sorprendida. ¿Cómo sabías lo de la suspensión? Thorin vaciló. Tengo mis fuentes, eso no importa. Lo que importa es que hay una campaña contra ti, Tilly. Primero esa queja en el trabajo, ahora las amenazas de una demanda. Están tratando de arrinconarte. Otilia se recostó en su asiento sintiendo que el dolor de cabeza iba en aumento. Todo aquello parecía una pesadilla. ¿Qué me sugiere?, preguntó cansada. Lo mismo que ayer, respondió Thorin. Yo me voy a Seattle a buscar los documentos. Y tú y Pearl salid de la ciudad unos días. Al menos a casa de tu tía Lorraine. Vive lo bastante lejos como para que no os encuentren enseguida. Otilia pensó un momento. El plan de Thorin sonaba razonable, pero algo seguía inquietándola. ¿Y si todo esto forma parte de algún plan tuyo, Thorin?, preguntó sin rodeos. ¿Y si solo me estás manipulando como has estado haciendo durante años? Thorin parecía realmente dolido. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, no te culpo por desconfiar de mí, dijo en voz baja. Pero estamos hablando de la seguridad de Perla. Nunca arriesgaría su bienestar por un plan. Otilia escrutó el rostro de su ex marido, tratando de encontrar rastros de mentira, pero Thorin parecía sincero, y eso la confundía. Lo pensaré, dijo al fin. Ahora déjame, por favor. Tengo que ir a un sitio. Thorin asintió y arrancó el motor. No tardes mucho en decidirte, Tilly. El tiempo juega en nuestra contra. Otilia pidió que la dejaran en el despacho del abogado que una vez la había ayudado con el papeleo de su divorcio. Taylor Prescott no era el abogado más famoso de la ciudad, pero tenía fama de honesto e íntegro. Afortunadamente, pudo verla sin cita previa. Señorita Baxter, sonrió Prescott, levantándose del escritorio para estrecharle la mano. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer por usted? Otilia expuso brevemente la situación, omitiendo los detalles más dramáticos sobre las supuestas amenazas. Se centró en los hechos, la repentina aparición de Thorin, sus afirmaciones sobre las reliquias familiares, los indicios de una posible demanda de custodia contra Perla. Prescott escuchó atentamente, tomando notas. No te preocupes por las joyas, dijo cuando Otilia hubo terminado. Si tienes pruebas de su origen, cheques, fotografías, testimonios de parientes, ningún tribunal las reconocerá como propiedad de los Pembroke. ¿Y la custodia?, preguntó Otilia con inquietud. Es más complicado, admitió el abogado. Su ex marido tiene derecho legal a mantener contacto con su hija,
Pero para modificar la orden de custodia, tendría que demostrar que se ha producido un cambio sustancial de circunstancias y que usted no es apta para custodiarla. Dados sus años de abandono y sus irregulares pagos de la pensión alimenticia, sus posibilidades son mínimas. Otilia sintió cierto alivio. Aún así, continuó Prescott, lo importante no es solo el aspecto jurídico de estos casos, sino también el financiero. Los litigios por la custodia pueden prolongarse durante años y costar decenas de miles de dólares. Si el señor Pembroke tiene recursos para contratar buenos abogados, lo entiendo. Otilia frunce el ceño. Podría agotarme con el proceso. Por desgracia, sí, asintió el abogado. Por supuesto, hay organizaciones que pueden darte asistencia jurídica gratuita, pero sus recursos son limitados. ¿Y si me voy de la ciudad por un tiempo?, preguntó Otilia, recordando la sugerencia de Thorin. Prescott se lo pensó un momento. Podría interpretarse como un intento de fuga, sobre todo si se presenta una demanda. No recomendaría semejante movimiento a menos que fuera absolutamente necesario. Otilia suspiró. Parecía que, eligiera lo que eligiera, se estaba volviendo en su contra. Aquí tiene mi tarjeta. Prescott le tendió una tarjeta de visita. Llámeme cuando quiera si la situación cambia. Mientras tanto, le recomiendo que reúna todos los documentos que puedan probar su derecho a las joyas y demostrar que es un padre responsable. Al salir del despacho del abogado, Otilia se sintió aún más confusa que antes. La conversación no le había aclarado nada, solo confirmado sus temores. Era realmente vulnerable a un posible acoso judicial. De vuelta a casa, Otilia decidió pasar por el colegio de Pearl para alertar a la administración de posibles problemas y asegurarse de que nadie más que ella podía recoger a la niña. El director Ellison la escuchó con evidente simpatía. Aumentaremos las medidas de seguridad, prometió, y avisaremos a todos los profesores de que solo usted puede llevarse a Pearl, sin excepciones. Fue una pequeña pero importante victoria. Al menos Perla estaría a salvo en la escuela. Mientras se acercaban a la casa, Otilia se fijó en un familiar sedán plateado aparcado cerca. Thorin la estaba esperando, apoyado en el capó. «¿Qué tal?», le preguntó cuando ella se acercó. «¿Ya te has decidido?». Otilia vaciló. Su abogado le había aconsejado que no abandonara la ciudad, pero su instinto le decía que la amenaza podía ser real. Y si lo era, la seguridad de Perla era más importante que cualquier matiz legal. «Llamaré a la tía Lorraine», dijo por fin. «Si acepta acogernos durante unos días, nos iremos». Pero Thorin, Otilia lo miró intensamente a los ojos. «Si descubro que todo esto es un juego tuyo, si estás tratando de manipularme...». «Lo comprendo», respondió Thorin con gravedad. «Nunca volverás a confiar en mí, y tendrías razón». Otilia asintió y se dirigió a la entrada. Mientras subía las escaleras, trató de convencerse de que estaba tomando la decisión correcta, pero el gusano de la duda seguía royéndola. ¿Y si todo esto no era más que otra de las estafas de Thorin? ¿Y si se arriesgaba a perderlo todo por confiar en un hombre que ya la había traicionado tantas veces? La tía Lorraine accedió a acogerlo sin dudarlo. «Venid todo el tiempo que necesitéis. Hay sitio de sobra», dijo, y había auténtica preocupación en su voz. Otilia se sintió aliviada. Al menos el asunto estaba resuelto. No tardaron mucho en hacer las maletas. Otilia le explicó a Perla que iban a quedarse unos días con la tía Lorraine porque hacía mucho tiempo que no la visitaban. La niña aceptó la noticia con entusiasmo. Le encantaba la casa de su tía, rodeada de un jardín donde podían jugar al aire libre durante horas. Thorin insistió en que se marcharan cuanto antes, pero Otilia decidió que necesitaban pasar otra noche en casa para ordenar sus ideas y planearlo todo adecuadamente. Thorin accedió a regañadientes, pero le hizo prometer que se pondrían definitivamente en camino por la mañana. Mientras Perla recogía sus juguetes y libros favoritos, Otilia volvió a revisar su joyero. Todas las joyas estaban en su sitio.
pero algo la inquietaba. ¿Por qué Thorin y Evelina estaban tan seguros de que algún documento comprometedor tenía que estar aquí? ¿Y por qué de repente las reliquias familiares formaban parte de la historia? Otilia examinó la caja con detenimiento. Era bastante antigua, comprada en Seattle en un mercadillo, caoba, herrajes de cobre, tapicería de terciopelo en el interior. Nada especial, pero tenía un valor sentimental para Otilia. Al pasar los dedos por el interior de la caja, se dio cuenta de repente de que había un pequeño bulto bajo la tapicería de terciopelo. Al palparlo más de cerca, Otilia se dio cuenta de que había algo plano y duro bajo la tela. Levantó el borde del tapizado con la uña y retiró la tela con cuidado. Debajo se veía una caja metálica plana integrada en el fondo de la caja. Otilia soltó un grito de sorpresa. No se había dado cuenta de que había un compartimento secreto. Con dificultad, abrió el estuche y encontró dentro un papel cuádruplemente doblado. Con el corazón palpitante, Otilia desdobló el documento. Era la copia de un contrato de una época poco anterior a su divorcio de Thorin. El contrato incluía sumas muy superiores a los pagos normales del seguro y nombres que Otilia recordaba vagamente de las noticias. Varios altos funcionarios y hombres de negocios de Seattle. Al pie estaba la firma de Thorin y otra que pertenecía a un tal Edward Price. Esto es, pensó Otilia. Este era el documento que Thorin había estado buscando. Debía de haberlo escondido él mismo en la caja antes de partir y luego lo había olvidado o pensaba que se lo había llevado. Y ahora este contrato podría perjudicarle de algún modo a él o a la gente con la que se relacionaba. Otilia se guardó el documento en el bolsillo y decidió no contarle a Thorin su hallazgo hasta que pudiera averiguar qué representaba exactamente. Sus conocimientos profesionales como tasadora de seguros le sugerían que podría tratarse de una trama de pólizas fraudulentas, tal vez la misma que una vez había hecho que Thorin perdiera su trabajo en Seattle. Después de acostar a Pearl, Otilia se sentó frente al ordenador y empezó a buscar información sobre Edward Price. Los resultados fueron sorprendentes. Price no era solo un hombre de negocios. Dirigía una gran empresa de inversiones que había estado en el centro de un escándalo de blanqueo de dinero hacía unos años. La empresa había escapado a las graves consecuencias gracias a sus influyentes conexiones, pero el propio Price había desaparecido de la escena pública. Otilia prosiguió su búsqueda y descubrió que Price había vuelto recientemente al negocio, ahora bajo el nombre de Edward Stone. Y lo más interesante, su nueva empresa tenía su sede en Phoenix, exactamente donde Thorin había trabajado los últimos años. La imagen estaba tomando forma lentamente. Thorin probablemente había trabajado para Price en Seattle. Luego, tras el escándalo, ambos habían desaparecido y ahora se habían reunido en Phoenix, continuando con sus maquinaciones. Y el documento que Otilia encontró en la caja podría vincular directamente a Thorin con los crímenes pasados de Price. Por la mañana, mientras Pearl aún dormía, Otilia llamó a su abogado y le habló del hallazgo, omitiendo detalles sobre sus planes de abandonar la ciudad. Esto podría ser una prueba importante, dijo Prescott tras una pausa. Pero sin contexto, es difícil determinar si el contrato en sí es ilegal. Necesita más información. ¿Dónde puedo encontrarla?, preguntó Otilia. Empieza por investigar sobre la empresa de Price en Seattle. Busque artículos sobre el escándalo y póngase en contacto con los periodistas que lo cubrieron. Puede que tengan información que no se haya hecho pública. Otilia dio las gracias al abogado y prometió mantenerle informado. Después despertó a Perla, la ayudó a prepararse y preparó el desayuno. Thorin debía recogerlas a las 9 de la mañana para llevarlas a la estación de autobuses, desde donde se dirigirían a casa de la tía Lorraine. A las 8:30 sonó el timbre. Otilia se sorprendió. Thorin nunca llegaba antes de la hora acordada. Cuando miró por la mirilla, le sorprendió no ver a su ex marido, sino a su hermana. ¿Evelina? Otilia abrió la puerta, pero se dejó la cadena. ¿Qué haces aquí?
¿Puedo pasar? Evelina parecía preocupada. Necesito hablar contigo. Es importante. Otilia dudó. Después de la historia de la escuela de la Perla, no se fiaba de su cuñada, pero algo en el rostro de Evelina le decía que la situación era grave. De acuerdo, dijo al fin, quitándose la cadena. Pero ten cuidado. Pearl está aquí, así que nada de escenas. Evelina asintió y entró en el piso. Al ver las maletas hechas en el pasillo, frunció el ceño. ¿Te vas? No por mucho tiempo, respondió Otilia con evasivas. ¿Qué ocurre? Evelina miró hacia la cocina, donde se oía la voz de Perla canturreando en la mesa del desayuno. Thorin no es quien dice ser, dijo en voz baja. Quiero decir, es mi hermano, por supuesto, pero él no está en problemas, Tilly. Es él quien causa los problemas. Otilia enarcó las cejas, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Todo el asunto de los documentos, de las amenazas. Evelina negó con la cabeza. Es una manipulación. Thorin trabaja para Edward Stone. ¿Has oído hablar de él? Algo, respondió Otilia con cautela. Stone es un hombre peligroso, pero no os ha amenazado ni a ti ni a Perla. Es una fantasía de Thorin. Quiere que abandones la ciudad porque... En ese momento, el timbre volvió a sonar. Otilia y Evelina intercambiaron miradas preocupadas. ¿Será él? Susurró Evelina. Otilia asintió y se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio. Luego se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Allí estaba Thorin de pie en el umbral, dando golpecitos impacientes con el pie. Perla, Sol, llamó Otilia, tratando de mantener la voz normal. ¿Podrías ir a tu habitación a ver si te has acordado de meter en la mochila el libro que te dio la señorita Caldwell? En cuanto Perla estuvo en su habitación, Otilia hizo un gesto a Evelina para que se escondiera en la cocina y abrió ella misma la puerta. «Hola», le dijo a Thorin tratando de parecer natural. «Llegas pronto. Quería asegurarme de que estabas preparado». Thorin entró en el piso. «El autobús sale a las 10. Será mejor que llegues pronto». «Ya casi hemos hecho las maletas». Otilia señaló las maletas. «Pearl está comprobando si se ha olvidado algo». Thorin asintió. Luego miró a Otilia con atención. «¿Va todo bien? Pareces tensa». «Estoy preocupada». Otilia se obligó a sonreír. «Saliendo de la ciudad a toda prisa después de todo, no tardaré mucho», le aseguró Thorin. «En cuanto consiga las pruebas que necesito en Seattle, todo irá bien». Otilia fingió ajustarse el abrigo que colgaba del perchero y miró hacia la cocina. Evelina no aparecía por ninguna parte, pero Otilia percibió su presencia. «Thorin», comenzó con cautela, «anoche encontré algo interesante». «¿Sí?», se puso tenso. «¿Qué cosa?» «Un documento». Otilia observó atentamente su reacción. «En un escondite de mi joyero. Un contrato con tu firma y la de un tal Edward Price». El rostro de Thorin cambió. La tensión fue sustituida por una extraña expresión, mezcla de alivio y cálculo. «¿Dónde está?», preguntó bruscamente. «¿Dónde está el documento?» «En un lugar seguro», respondió Otilia. «Envié un escáner a mi abogado. Era mentira. No había tenido tiempo de escanear nada, pero Otilia quería ver la reacción de Thorin, y no la decepcionó. «¿A tu abogado?» Thorin se puso pálido. «¿Por qué has hecho eso?» «Te lo dije, nada de forasteros». «¿Por qué, Thorin?» Otilia cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Por qué es tan importante este documento? ¿Y quién es Edward Price? ¿O debería llamarlo Stone?» Thorin se quedó inmóvil. «¿Cómo sabes ese nombre?», preguntó en voz baja. «No importa». Otilia dio un paso atrás, sintiendo que la tensión iba en aumento. «Lo que importa es que me has mentido todo este tiempo. No había ninguna amenaza para Pearl y para mí, ¿verdad? Solo querías que nos fuéramos de la ciudad mientras buscabas ese documento». Fue entonces cuando Evelina salió de la cocina. «Nos utilizó a los dos, Tilly», dijo mirando a su hermano con desaprobación.
Me envió a buscar el documento e intentó convencerte de que te fueras. Todo para protegerse a sí mismo y a Stone. Thorin parecía furioso. ¿Evelina? ¿Qué demonios? Prometiste que me ayudarías. No sabía dónde me metía, replicó ella. Dijiste que estabas amenazada, que Tilly y Perla estaban en peligro. Me lo creí. Pero entonces te vi ayer con ese hombre de la compañía de Stone. Estabas riendo, hablando de algún tipo de pago, y me di cuenta de que todo era mentira. Thorin desvió la mirada de su hermana a su exmujer. No lo entiendes, comenzó. Este documento podría hacerme mucho daño. Si cae en manos de las autoridades, estaré entre rejas. Es una prueba que me vincula directamente con el blanqueo de dinero a través de pólizas de seguros. ¿Y por eso decidió utilizar a su hija como cebo?, preguntó Otilia indignada. ¿Para hacernos huir de la ciudad asustándonos con amenazas inexistentes? Solo quería que estuvierais a salvo mientras buscaba el documento, argumentó Thorin, pero su voz sonó poco convincente. Mentiroso, dijo Evelina en voz baja. Querías que se fueran porque temías que Otilia encontrara el documento y se diera cuenta de su importancia. Me utilizaste para asustarlos enviándolos a la escuela de Perla. No fue idea mía, gruñó Thorin. Piedra insistió. Así que Stone existe, sacudió Otilia la cabeza. Y realmente trabajas para él. No sé si las amenazas son reales, pero no voy a arriesgar la seguridad de Perla por tus maquinaciones. Se volvió hacia Evelina. Gracias por decir la verdad. Ahora, creo que será mejor que os marchéis. Tilly, espera. Thorin la agarró del brazo. No te das cuenta de dónde te estás metiendo. Dame el documento y estaré fuera de tu vida para siempre. Te lo prometo. Déjame ir, dijo Otilia con frialdad. Y no vuelvas a acercarte a Pearl y a mí. Dame el documento. Thorin alzó la voz y apretó con más fuerza. ¿Mamá? La voz de Perla salió en tono asustado. La niña estaba en la puerta de su habitación, mirando con los ojos muy abiertos la escena del pasillo. Thorin soltó inmediatamente la mano de Otilia y trató de sonreír a su hija. No pasa nada, princesa, dijo. Los adultos solo están hablando. Otilia aprovechó el momento y sacó su teléfono. Vete ahora mismo o llamo a la policía, le dijo a Thorin en voz baja. Y créeme, esta vez les contaré todo lo que sé de ti y de Piedra. Thorin vaciló, cambiando la mirada del teléfono de Otilia a la asustada Perla. Aún no hemos terminado, murmuró finalmente y se dirigió a la puerta. Evelina lanzó una mirada de disculpa a Otilia y siguió a su hermano. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, Otili corrió hacia Perla y la abrazó con fuerza. Tranquila, cariño, susurró. Nadie va a hacerte daño. Papá era malo, dijo Pearl en voz baja. Te estaba gritando. Solo estaba enfadado, intentó hablar Otilia con calma. Los adultos se pelean a veces, pero eso no significa que sean malos. Perla asintió, aunque era obvio que no se creía del todo la explicación. ¿Todavía vamos a casa de la tía Lorraine?, preguntó. Otilia se quedó pensativa un momento. De hecho, el plan había sido bueno, salir de la ciudad durante unos días hasta que se aclarara la situación. Pero ahora que sabía la verdad sobre Thorin, tal vez era más seguro quedarse y pedir ayuda a las autoridades. Sí, decidió finalmente. Iremos a casa de la tía, pero un poco más tarde y por nuestra cuenta. De momento, tengo que hacer algunas llamadas. Lo primero que hizo Otilia fue llamar a su abogado y contarle los últimos acontecimientos. Prescott le aconsejó que se pusiera inmediatamente en contacto con la policía, y ella accedió. Entonces marcó el número del agente Parker, que había ido a verles tras el incidente con Evelina. Señorita Baxter, la voz del policía sonaba cansada. ¿Qué puedo hacer por usted? Tengo información que puede estar relacionada con un gran fraude, dijo Otilia, y pruebas que vinculan a mi exmarido, Thorin Pembroke, con un hombre llamado Edward Stone, antes conocido como Price. Hubo una pausa en el auricular. ¿Price?
preguntó Parker con cautela. ¿De Seattle? Sí, confirmó Otilia. ¿Le suena ese nombre? Sí. Se puso Parker muy serio de repente. Señorita Baxter, quédese donde está. Estaré allí dentro de 20 minutos. Y tenga cuidado. Al colgar el teléfono, Otilia se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo sintió que controlaba la situación. Gracias a sus conocimientos profesionales como perito de seguros, pudo ver un patrón donde una persona normal solo habría notado coincidencias aleatorias, y ahora tenía pruebas que podrían poner fin a las maquinaciones de Thorin y su jefe. El oficial Parker llegó incluso antes de lo prometido. Junto a él había un hombre vestido con un estricto traje que se presentó como agente del FBI. «Llevamos mucho tiempo siguiendo las actividades de Stone», explicó el agente, estudiando el documento que Otilia le había entregado. «Pero nos han faltado pruebas directas de su conexión con anteriores tramas en Seattle. Este contrato podría ser una prueba clave». «¿Qué va a pasar con Thorin?», preguntó Otilia. «Si se aviene a cooperar, podría llegar a un acuerdo con la fiscalía», respondió el agente. «Pero, en cualquier caso, se enfrenta a un grave castigo». «¿Y mi hija y yo? ¿Corremos algún peligro?» «Le asignaremos un agente durante unos días por si acaso», dijo Parker. «Pero no creo que Stone se arriesgue a hacer nada contra un testigo que coopera. Solo empeoraría su situación». Cuando la policía y el agente se marcharon, Otilia llamó a la tía Lorraine y le explicó que su llegada se había pospuesto. Luego recogió a Perla y la llevó al parque. La niña necesitaba relajarse después de todo lo que había pasado. Paseando por el parque, Otilia pensó en el futuro. Los acontecimientos de los últimos días habían puesto su vida patas arriba, pero tal vez era una señal de que había llegado el momento de seguir adelante. Prescott Valley nunca había sido un verdadero hogar para ella, más bien un refugio tras un doloroso divorcio. Ahora que se había revelado la verdad sobre Thorin y que pronto se pondría fin a sus planes, podía pensar en un nuevo comienzo. «Perla», llamó a su hija que observaba a los patos en el estanque. «¿Qué te parecería mudarte a otro pueblo cuando todo esto termine?» Pearl la dio la cabeza pensativa. ¿Habría allí una buena escuela? ¿Y un parque con patos? Otilia sonrió. Claro que sí. Y podremos empezar de nuevo, sin los fantasmas del pasado. ¿Y papá?, preguntó Perla con seriedad. ¿Vendrá con nosotras? Otilia se sentó junto a su hija. No, cariño. Papá tendrá que ocuparse de sus propios problemas. Puede que no lo veamos durante un tiempo, pero eso no significa que no te quiera. Pearl asintió con una sabiduría que a veces sorprendía a Otilia en su hija pequeña. Lo sé, dijo. Pero nos las arreglaremos, ¿verdad? Siempre nos las arreglamos las dos. Sí, Otilia abrazó a su hija. Siempre nos las arreglamos. Una semana después llegó la noticia. Thorin y Evelina fueron detenidos cuando intentaban salir del país. Stone fue detenido en Phoenix junto con varios de sus socios. El FBI descubrió una trama masiva de blanqueo de dinero a través de compañías de seguros en la que estaban implicados poderosos hombres de negocios y políticos. A Otilia se le ofreció un programa de protección de testigos, pero lo rechazó. En su lugar, aceptó una oferta de trabajo de un viejo conocido que dirigía una agencia de seguros en Portland. Un nuevo puesto, una nueva ciudad, un nuevo comienzo para ella y Pearl. El día que abandonó Prescott Valley, Otilia paseó por última vez por el piso vacío. Aquí había vivido tantas cosas, dolor y alegría, miedo y esperanza, pero ahora todo había quedado en el pasado. En el bolsillo de la chaqueta buscó a tientas la llave del viejo joyero, lo único que había decidido conservar de su vida anterior, no por las joyas que contenía, sino como recordatorio de que a veces la verdad se esconde en los lugares más insospechados, y que sus habilidades profesionales, su atención al detalle, su capacidad para ver patrones, para analizar hechos, la ayudaban no solo en su trabajo,
sino también a proteger lo más preciado que tenía, su hija y el futuro que compartían. «Mamá, ¿vienes?» Pearl se paseaba impaciente de un pie a otro por la puerta principal. «El taxi está esperando». «Ya voy, cariño», sonrió Otilia, echando un último vistazo al piso. «Nos espera una nueva vida». Cerró la puerta sin volverse. Quedaba un largo viaje por delante, pero ella y Perla estaban preparadas, juntas, como siempre.